Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva edición de La Voz de la Dehesa, la correspondiente al martes, en día 7 de marzo de 2023. Tiempo de información ganadera, tiempo de información agrícola, de información de la Dehesa y de muchas cosas que interesan a nuestra sociedad y nuestra audiencia, por supuesto, en COPE Sierra Norte 98.0 y en COPE Campiña Sur 105.6 de la FM, toda esta emisión en la red y en muchas más formas para poder sintonizar y escuchar a posteriori este programa y ver también este programa La Voz de la Dehesa, y a nuestros compañeros Antonio Jesús García, responsable de Servicios Técnicos de la cooperativa, y Amparo Cornello, responsable de Publicidad y Marketing. Antonio, Amparo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí de nuevo martes, estamos ya en el mes de marzo. ¿Cómo arrancamos el programa? Supongo que con tu editorial, ¿no, Antonio? Sí, y además me voy a adelantar un día. Bueno, pues venga, adelante. Hoy mi editorial y... Venga, empiezo. Hoy mi editorial, y con el permiso de nuestra invitada, se la quiero dedicar a la mujer rural. Esa que no se arruga por nada, que lleva siglos luchando de forma callada. Esa mujer que salía al alba a recoger fruta, a participar en la vendimia o a segar, cuando la única forma de cosechar la mies era a base de brazo y de hoz. Que salía cuando era necesario llevar las ovejas al monte o sacarlas de pastoría, y que además luego era capaz de educar a los hijos y llevar las tareas del hogar a sus espaldas. Esa que no se achicaba cuando cogía una yunta de mulas y abría una besana para iniciar la siembra, o tiraba del cabresto de la cuadrilla de mulas bajando las escarpadas laderas con las planchas de corcho. Hoy que la tecnología y la tecnificación han llegado al campo para facilitar la dura labor agraria, sobre todo en las funciones, en las labores más agrestes, es cada día más frecuente ver cómo mujeres conducen tractores o maquinaria pesada, o están al frente de una explotación ganadera, o sin ir más lejos, como en mi profesión, ha irrumpido con fuerza y en la práctica de la veterinaria rural, esa que yo llamo y que nuestra invitada también llama veterinaria de campo, se desenvuelven con muchísima destreza. Hoy quiero adelantarme un día y felicitar a la mujer rural en las efemérides que se celebran a la mañana. Felicitarla por sus logros y su conquista, que siempre han sido con sudor y con un esfuerzo callado. Habrá más tiempo de trabajar unidos para que la maquinaria productiva avance, pero hoy la maquinaria la conduces tú. Qué bonito, muy bien, ese anticipo al día de mañana, 8 de marzo, al Día Internacional de la Mujer. Pues vamos con el siguiente apartado. Agenda. Amparo, ¿qué tenemos en agenda? Cuéntanos. Pues en agenda, como la semana pasada no tuvimos programa, no pudimos contar que se ha abierto el plazo el miércoles 1 de marzo para realizar las gestiones de la solicitud única 2023, la cesión de derechos y solicitudes a la Reserva Nacional. El plazo, que como decimos se abrió el 1 de marzo, finalizará el 31 de mayo y todos los interesados pueden realizar sus consultas acerca de la gestión de estos servicios, que como sabemos en 2023 entra una nueva normativa, poniéndose en contacto con el Departamento de Servicios Administrativos de Corsevilla, bien con Nana o con Marina. Uh-huh. Bueno, también tenemos que contarles que el fin de semana tenemos eventos relacionados con la matanza del cerdo ibérico. Tenemos el rito gastronómico del Real de la Jara, que celebra la 12ª edición. Además, nosotros el sábado vamos a realizar el programa en directo desde el Real de la Jara, con todo lo que va a ocurrir, que seguro va a ser muy bueno, en ese rito gastronómico de la matanza del cerdo ibérico. Es viernes, el viernes con jornadas técnicas, el sábado con degustaciones, demostraciones, música, en fin, muchas actividades, y el domingo también. Nosotros en directo el sábado por la mañana, y también tenemos la fiesta de la matanza de Llerena el sábado. Vamos con otro apartado, vamos con las noticias breves en La Voz de la Dehesa. Continúas tú, Amparo. Bueno, primero la cabecera. Noticias breves. Ahora sí, Amparo, adelante. Pues leemos en Tierras Ovino que la campaña navideña pone la puntilla a un mal año para la producción de carne ovina. El sector ovino español finalizó el pasado ejercicio 2022 con un descenso del 1,1% respecto al año anterior, ya que se pasó de las 120.386 toneladas producidas en 2021 a las 119.081 toneladas del pasado año, según muestran los datos publicados en la encuesta de sacrificio de ganado elaborada por el Ministerio de Agricultura y
pesca. A esta situación se ha llegado después de los malos datos cosechados durante la campaña navideña, una de las más importantes del año para el consumo de lechazo y cordero, y si se toma únicamente como referencia ese mes de diciembre, estaríamos hablando de una reducción del 5,5%. Esperemos que no sea una tendencia y que sea un dato puntual. Bueno, y ahora hablamos de ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación en Extremadura. El Diario Oficial de Extremadura, el DOE, ha publicado la resolución por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a la destilación de subproductos de la vinificación en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la campaña 2022-2023. La cuantía total de la convocatoria será de unos 2 millones de euros. Está financiada al 100% por el FEAGA, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, y podrán solicitar estas subvenciones las personas y entidades destiladoras autorizadas en Extremadura que transformen los subproductos de vinificación que hayan sido obtenidos en territorio nacional y entregados para su destilación en alcohol bruto con un grado mínimo de 92%. El importe a abonar por la destilación de los subproductos es de 1,1 euros por cada 100 volúmenes de electrolitro para alcohol bruto, obtenido a partir de orujos, y de 0,500 euros por cada 100 volúmenes electrolitos obtenido a partir de vino y de lías. Yo, que no soy muy experto en vino, tendremos que explicar esto en algún programa mucho mejor. Tú eres más de cerveza, ¿no, Antonio? Bueno, digamos... No me quiero dejar atrás que teníamos una cosa en la agenda que nos hemos pasado, es que tenemos un curso de introducción a la ecografía reproductiva bovina el próximo 21 y 22 de marzo. Se celebra en Constantina y, como decimos, introducción a la ecografía reproductiva bovina. Está organizado por Corsevilla y será en el Salón de Usos Múltiples, y es necesaria una inscripción previa enviando un email a contabilidad@corsevilla.es. Y recordar también que esta semana, que ya lo dijimos hace un par de semanas, se celebra el 10º Congreso Internacional de Veterinarios de Ovino en Sevilla durante toda esta semana, y que nosotros recibiremos las visitas de estos veterinarios y de congresistas el lunes que viene en la cooperativa. Qué bien. ¿Alguna cosa más? Sí, adelante, Antonio. Sí, deciros simplemente que está impartido por, yo creo que quizás no sé si será el mejor, pero sí uno de los mejores ecografistas a nivel mundial. Giovanni Nemi es un veterinario especialista en ecografía reproductiva bovina, que nos ha costado muchísimo que nos hiciese un hueco en su agenda, pero bueno, que al final hemos conseguido cerrar fecha y que será el 21 y 22 de marzo. Yo creo que lo aprovecharemos con creces. Y que este es el inicio de un ciclo de cursos que se van a hacer en pos de la reproducción de la ecografía y la reproducción de vacas. Pues cerramos aquí agenda, Amparo, Antonio, y noticias. Sí. Bueno, pues vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa, y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Bueno, pues hoy tenemos invitada de lujo en el tema del día, ¿no, Antonio, Amparo? Pues sí, yo creo que tenemos a la invitada de máximo lujo que podíamos tener. Empiezo presentando, solamente ya con decir el nombre yo creo que ya va a ser más que conocida. Es María Sánchez Rodríguez, es una veterinaria de campo, una veterinaria de aquí, está fuertemente vinculada a la Sierra Norte y más fuertemente vinculada a las Navas de la Concepción. Es veterinaria en tercera generación, lo cual ya su padre y su abuelo eran, bueno, su padre es veterinario, su abuelo era veterinario, y además es escritora. Y ya para dar la última pista, hace unos días se le ha entregado la Medalla de Andalucía al mérito medioambiental. Bueno, es escritora, tiene una cantidad de premios y tiene 3 libros publicados, que si yo me tengo que elegir alguno de los 3, me quedaría con... María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantada de saludaros. Qué buena. Hola. María, pues nada, María, enhorabuena. Muchísimas gracias. Tenemos a toda una medalla de Andalucía en nuestro programa, con la reciente celebración del Día de la Región. Qué bonito.
Sí, la verdad Estamos- que todavía con la resaca emocional, ¿no? De haber recibido el premio, un premio que no esperaba para nada y que fue una sorpresa pues preciosa y todavía está una como encontrando a ver qué palabras, ¿no? Para describir lo vivido y el agradecimiento, ¿no? De recibir un reconocimiento así y que además, bueno, cuando viene de la tierra de una, pues pesa más, ¿no? O impone más, ¿no? María, dónde estás tú ahora físicamente? Pues yo físicamente estoy en Galicia, que es donde estoy pasando más tiempo porque es donde voy a vivir. Llevo por aquí bastante tiempo buscando una casa en el campo, ¿no? Para emprender mi proyecto, ¿no? Y por fin la hemos encontrado y me encuentro aquí. Como bien decía, soy veterinaria, pero hace 3 años que no ejerzo esa veterinaria de campo como tal. Actualmente sí hago un trabajo más científico. Trabajo con asociaciones de razas autóctonas en peligro de extinción en la península y en Canarias. Entonces, sí, ya no soy esa veterinaria de campo que trabajaba cuando trabajaba con la Florida. Sí hago campo, pero muy poquito al año, ¿no? Y hago pues más de trabajo de campo, de hablar con los ganaderos, con las pastoras, ¿no? Y de poner en valor sus saberes y sus labores, ¿no? Y su vínculo con la raza autóctona. Ujú. María, a mí me surge la duda, porque Antonia ha comentado que vienes de tradición veterinaria, pero ¿cómo surgió esa vocación tuya por ser escritora? Pues mira, y yo siempre es muy complicado de pensar el momento que una dice quiero ser escritora. Sí recuerdo esos momentos que yo siempre pues adoraba leer libros, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la infancia que tuve, como bien habéis dicho, mi abuelo, José Antonio Sánchez Romero, era veterinario, fue el veterinario de mi pueblo, de la Nava de la Concepción, luego fue uno de los primeros jueces de CONAFE, de la vaca frisona en España, era un hombre que tenía muchísimo carisma, ¿no? Y uno de los hombres más importantes de mi vida. Y yo pues de pequeña estaba siempre con él en el campo, con los animales, con las cabras en el huerto, ¿no? Y tuve y mis primas y mi hermano, bueno, tuvimos una infancia preciosa gracias a él, ¿no? Y al campo, ¿no? Y la cosa es que cuando yo empecé el colegio en Córdoba, ¿no? Yo me sentía muy sola porque, claro, yo volvía los lunes y hablaba de lo que había vivido en mi pueblo y pues muchos compañeros me miraban como un extraterrestre, ¿no? Porque yo hablaba que si una cabra había parido, que si habíamos curado las bicheras del mastín, que si habíamos hecho esquejes, ¿no? Y no sentía, bueno, pues claro, mis compañeros de clase, ahora todo el mundo habla que está muy de moda ser de pueblo y qué orgullo, pero por entonces, bueno, pues yo era una catetilla, ¿no? Y además las cabras, ¿no? Que ya sabéis que las cabras siempre han estado muy mal vistas, ¿no? Y entonces me empecé a refugiar como loca en la lectura, devoraba libros de pequeña. Y una, pues no sé cuándo empiezo a escribir, siempre pues tenía un diario, dejaba cosas escritas por las libretas, ¿no? Y fíjate qué curioso que ahí hubo una lucha, ¿no? Porque claro, yo ahora pues me dedico a las dos cosas, tengo mi parte veterinaria y mi parte de escritora, soy autónoma, pero a mí me costaba mucho cuando estaba estudiando la carrera, en mi familia, que yo escribiera poesía era una tontería, era una pérdida de tiempo, ¿no? Y cuando se murió mi abuelo, José Antonio, el veterinario, pues haciendo el duelo en su despacho, él tenía libros antiguos que iba comprando de veterinaria, encontró un libro precioso de 1940, del año 1942 para estudiantes de bioquímica de veterinaria y cada capítulo empezaba con una cita de literatura. Y yo ahí dije, por supuesto que puedo ser veterinaria y escritora, por supuesto que puedo combinar la ciencia y las letras, ¿no? Y ese fue como ese reconocimiento, ese pellizco que me faltaba, ¿no? Pues para decir, ¿por qué no puedo ser veterinaria y por qué no puedo escribir poesía, ¿no? ¿Por qué no puedo escribir, ¿no? Entonces, creo que ese momento es muy importante porque es como el momento que yo me digo a mí misma, venga, pa'lante, ¿no? Pa'lante, ¿no? A pesar de las cosas que tenía en contra, ¿no? Mi familia lo primero que quería era que yo estudiara, que me sacara la carrera, ¿no? Y todo esto pues lo veía como un lastre y una pérdida de tiempo, también lo entiendo, ¿no? Pero sí fue esa la fuerza que encontré de decir, venga, no sé cómo, pero sacaremos tiempo para escribir.
María, en tus dos primeros libros, Cuaderno de campo y un libro de poemas, y sobre todo en el ensayo Tierra de mujeres, das voz y reivindicas el papel de la mujer en el entorno agrario, un entorno duro y agreste, pero que la mujer siempre tuvo presencia, aunque a veces en un segundo plano, caso de las vendimiadoras o las segadoras en otros tiempos, en nuestros días. ¿Crees que la mujer está plenamente integrada en la actualidad y reconocida, o que aún queda camino? Yo sé que explicar esto brevemente es difícil, pero queremos aprovechar al máximo tu participación en nuestro programa. ¿Crees, María, que está integrada plenamente la mujer en la agricultura y la ganadería actual? Creo que por fin esto ya está sobre la mesa y se habla y no se discute el papel fundamental que tienen las mujeres en nuestra vida. Porque ahí tenemos las cifras de mujeres titulares de ganadería, de tierra, de proyectos de agricultura, ¿no? De empresas en el medio rural, la titularidad compartida, que gracias a FADEMUR se consiguió, pero nos queda todavía mucho por alcanzar y de hecho pues seguimos teniendo esa dificultad en el acceso a la tierra, en la incorporación. Ya no solo hablo de ganadería y agricultura, el acceso a una vivienda digna en el medio rural, pensando en mujeres jóvenes, ¿no? Y en la gente joven, queda todavía mucho por recorrer, pero eso no quita que celebremos todo lo que hemos conseguido. Y oye, es que hemos pasado en unos años a no hablar nada de este tema, ¿no? O que se hablara, pero que no estuviera en el centro del debate, a que, bueno, tengamos ya normalizado ver entrevistas a mujeres rurales, verlas en los medios, en los programas, que sean ellas las que cuenten sus historias, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante a celebrar, ¿no? Y hablar, porque necesitamos ver esos ejemplos y sentirnos reconocidas para no sentirnos solas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Charo García, una pastora de Sanabria, que ya forma parte de Ganaderas en Red. Ella la invité a cuando hicimos la presentación en Madrid, porque yo quería que hubiera mujeres ganaderas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Estuvo Monte, que la conocéis, también de Ganaderas en Red. Y ella decía que antes de entrar en Ganaderas en Red se pensaba que era la única mujer en el mundo que hacía lo que hacía ella, ¿no? El pastoreo, porque no se sentía, no formaba parte de un grupo, no había ese espejo, ¿no? Entonces es muy importante encontrar esos perfiles y esas historias, ¿no? Para las niñas del futuro, ¿no? María, en tu libro, que si tengo que decir mi criterio personal, a mí ha sido el que más me ha gustado, Almáciga, rescatas palabras del olvido, entre ellas almáciga. Almáciga yo es una palabra que desconocía y he visto que es un semillero de semillas, un vivero en este caso el vivero de plantas, pero yo creo que almáciga más bien puede ser un vivero de palabras. Bueno, pues con este vocablo, almáciga, que das nombre y título a tu libro, ¿crees que la cultura pastoril, la cultura agraria, en definitiva, la cultura del medio rural, está en un peligro de que se olvide, que necesitamos libros que nos vayan rescatando estos términos que cada día, desgraciadamente, estamos utilizando menos y estamos perdiendo riqueza del vocabulario? A ver, yo creo que está en peligro de extinción, por eso es una de las cosas que escribo Almáciga, ¿no? Y no solo del castellano, o sea, no podemos olvidarnos las lenguas que tenemos en el país, muchas de ellas muy vinculadas al medio rural. Yo ahora que estoy en Galicia, el gallego es increíble, las palabras que hay ligadas a los animales, a la lluvia, al clima, ¿no? A la tierra. El euskera también es un idioma muy ligado al medio rural y al campo. Entonces, yo pienso que estas lenguas y todas estas palabras son patrimonio de todos y que debemos de cuidarlas, porque cada vez que desaparece un mundo, una palabra, desaparece un mundo, ¿no? Y ahora que tanto nos preguntamos hacia esos nuevos comunidades mañana en los que queremos vivir, ¿no? Pues por la situación que vivimos, la incertidumbre, la emergencia climática. Oye, a lo mejor esas palabras ya no es el significado, detrás de ellas hay un vínculo único de relacionarse con la tierra, un trabajo. Una de las cosas más bonitas que me regaló Almáciga fue descubrir que en todas las lenguas tenemos palabras para el trabajo común, que nacían del pueblo y de la aldea por mejorar las cosas del pueblo. Oye, pues a lo mejor podemos aprender cosas de allí, ¿no? No digo que tengamos que vivir como antes, pero
sí saber de dónde venimos es muy importante para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y obviamente esos libros existen, ¿no? Como decía, si necesitamos más libros. Lo que pasa que la cosa es donde hemos puesto el centro. Libros sobre nuestros medios rurales hay muchísimos, ¿no? Y si escarbamos y nos vamos al tema de en otras lenguas, es increíble, ¿no? Yo, por ejemplo, últimamente reivindico mucho, ¿no? Porque me da rabia, todo el mundo ha visto la película Alcarrás, pero es que hace 30 años una escritora de Aragón, en la Franja, Mercè Ibars, escribió sobre esos frutales y sobre ese paisaje hace 30 años, pero escribió en catalán, ¿no? Entonces, ¿qué nos perdemos, ¿no? Cuando solo alumbramos una parte del mapa y un foco, ¿no? Entonces, ese trabajo de genealogía y reivindicación de esas autoras y esos autores que escribieron sobre el campo para mí es muy importante, porque, o sea, quiero decir, cuando una hace algo, ya hubo otra y otros que lo hicieron antes, ¿no? Lo que pasa es que hay que hacer ese trabajo de búsqueda, ¿no? Y de arqueología, ¿no? Interesante, María. Sabemos que profesionalmente trabajas con razas en peligro de extinción, nos lo has comentado antes. Cuéntanos qué trabajo estás desarrollando y qué importancia crees que tienen en los modelos productivos actuales esas razas en peligro de extinción. Perdón. Pues yo trabajo en esos programas de cría de estas razas y sobre todo también hago muchísimo trabajo, y aquí está también mi parte de escritora, de difusión de estas razas autóctonas en peligro de extinción. Estas razas son animales muy rústicos que llegan a sitios donde nosotros no podemos comer directamente esa comida, transforman ese alimento, ese pasto, esos arbustos en comida, y aparte están ligados a una cultura única, ¿no? Por ejemplo, en Canarias tengo la suerte de trabajar en La Palma con la cabra palmera, que es una cabra que viene de la cabra que tenían los indígenas de La Palma, los benahoritas, ¿no? Os podéis imaginar la historia que lleva esa cabra en esos genes, ¿no? Y todas las palabras que hay ligadas a productos únicos. Ahora vuelvo a Andalucía, como la cabra payoya, esos quesos que se hacen en Grazalema y en Ronda con la leche de la cabra payoya, ¿no? Son animales que tienen un paisaje y un alimento único, ¿no? Y que además son increíbles para conservar y proteger nuestra biodiversidad, ¿no? Ahora con el peligro que tenemos cada año con los incendios forestales, ¿no? Entonces, también estoy en esa, por así decirlo, redignificación de las personas que trabajan con estas razas autóctonas, ¿no? Y ahora mismo con la Universidad de Córdoba estamos haciendo un proyecto muy bonito, entrevistando a ganaderas, pero también a ganaderos que trabajan con razas autóctonas, ya sean en peligro de extinción o no, en espacios naturales protegidos de Andalucía, ¿no? Que también es muy importante porque no nos podemos olvidar que estas personas son las que han hecho posible estos paisajes, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que detrás del campo hay unas manos, una semilla, un vínculo con un animal, un rebaño, un pastor, ¿no? Alguien que hace un queso, ¿no? Entonces, para mí es muy importante enseñar esa fotografía completa, ¿no? Estamos hablando con María Sánchez, reciente medalla de Andalucía, muy vinculada a esta comarca, sobre todo a las Navas de la Concepción. Yo no sé de dónde sacas tiempo, María, pero te pregunta Amparo, en el plano profesional, en tu plano de campo como veterinaria, pero en el plano literario, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Hay algún proyecto en marcha? Tengo algún proyecto, sí es verdad que soy un poco, no me gusta hablar de las cosas hasta que no están terminadas, pero sí es verdad que ando en un proyecto de libro que me gustaría tenerlo pronto, y todos los meses tengo una columna en Comer de La Vanguardia, que es un suplemento dedicado a la gastronomía y a la comida, y ya llevo justo en enero, hice un año, estoy muy contenta porque es un reto, ¿no? Todos los meses escribir relacionado con la comida, ¿no? Entonces, la verdad que está siendo una tarea muy bonita ese reto cada mes de, bueno, a ver qué escribo, ¿no? El año pasado le dediqué una columna a mi tito Manolo, que es el hermano de mi abuela, ¿no? De las Navas, que tiene 96 años, pero él sigue preparando las aceitunas cada año, ¿no? Entonces también esta escritura me está también volviendo, ¿no? A redescubrir pues esos saberes, esas recetas, ¿no? De las personas de mi alrededor, ¿no? Entonces también me siento muy agradecida de tener ese reto mensual, ¿no? De decir, bueno, a ver este mes a qué le dedico la columna, ¿no? Sobre qué escribo, ¿no? Bueno, está claro
que vives la literatura y que los genes de la veterinaria han calado en ti. Ya no solamente los de tu abuelo, sino también hay que hacerle recordar que eres hija de Manolo Sánchez, buen amigo de este programa, catedrático de producción en la Facultad de Veterinaria de Córdoba y buen amigo del programa y del que habla. Pero yo quería lanzarte un reto. ¿Para cuándo vas a venir a la sierra? Porque nos tienes un poco abandonado. ¿Cuándo vamos a poder disfrutar contigo una presentación de libros en directo? Y ahora ya te comprometes, Pues espero que pronto, pero claro, es lo que yo digo, ¿no? No es que una no quiera, es que es poder, ¿no? Como me preguntaba, y es que no sabemos cómo lo haces, pues trabajando de lunes a domingo, hoy me levanto muy temprano, estoy todo el día liada, entonces sí es verdad que para tener libros nuevos una necesita tiempo para leer, para escribir, ¿no? Y espero el año que viene, pues poder retomar, porque es que incluso las veces que voy a mi pueblo no disfruto porque tengo que estar trabajando, sacando adelante proyectos y sí me gustaría que el curso que viene pues poder retomar estos encuentros con los lectores, ¿no? Y más en una tierra que es tan importante para mí, ¿no? Hablabas de mi padre, pero también pues pienso en su hermano, en mi tío, que es ganadero, que tiene animales en la Sierra Norte de Sevilla y que, bueno, que cada vez que voy, pues una de las cosas que hago es salir al campo, ¿no? Con él, ¿no? Y con mi padre, ¿no? Entonces, ya te digo que con muchas ganas y espero que el curso que viene sea posible hacerlo. Nos queda un minuto de programa y yo sí me gustaría pedir a María, a Antonio Amparo, para todos nuestros oyentes y sobre todo para el sector, pues que lanzara un mensaje a nuestros ganaderos y ganaderas con la situación actual que estamos viviendo, que no es fácil. María, eso sí, te pido brevedad, pero ¿qué mensaje le podemos lanzar ya para cerrar el programa? Pues mira, en estos tiempos de incertidumbre les mando muchísimo ánimo. Yo lo veo día a día con los ganaderos y las ganaderas que hablo. Además, con este proyecto de la universidad es increíble porque todos opinan lo mismo y todos tienen los mismos problemas. Y ánimo y muchísima fuerza porque sin el campo el mundo se para. O sea, sin el campo no hay comida, los necesitamos a ellos y a ellas al frente y ojalá vengan mejores tiempos y lo que sí tengo muy claro es que tenemos que ser un sector unido, ¿no? Unidos y unidas conseguiremos más cosas y podremos afrontar mejor la situación, ¿no? No podemos quedarnos solo en el pesimismo, en las malas noticias, aunque a veces dan ganas, pero tenemos que sacar fuerzas para tirar adelante, ¿no? Porque la gente nos necesita, ¿no? Pues María, muchísimas gracias y de verdad no sabes la ilusión que nos hace contar contigo, bueno, aunque estés en la lejanía de Galicia, pero en la cercanía de los micrófonos de COPE, que bueno, que seguramente pues vamos a poder disfrutar de esta entrevista mucho tiempo y no me quiero ir sin simplemente yo que sí que he podido cotillear, poner entre comillas, tu página web y he visto unas láminas deliciosas que seguro que serán de tu abuelo de anatomía del caballo, que yo creo que ponerla en valor porque son una gozada, vamos. Sí, son dibujos de mi abuelo y de su mejor amiga de la carrera, pues que estas cosas las descubrí, pues cuando él murió me puse a rebuscar entre sus libros y sus apuntes y es una de las cosas que siempre hago cuando voy a casa de mi abuelo, ¿no? Es una manera de tenerlo cerca y quería tenerlo, ¿no? Esa foto principal, que es el cuartillo de mi abuela materna, la que abre la web y abajo los dibujos de mi abuelo paterno, el veterinario, ¿no? Así que te agradezco que los nombres porque son muy importantes para mí, sí. Pues María, de nuevo, felicidades, enhorabuena por esa medalla de Andalucía, gracias por estar aquí, ya te ha lanzado Antonio el reto de que aquí te esperamos, más tarde o más temprano, cuando sea, cuando puedas, pero aquí te esperamos un día en nuestra sierra y, como no, en nuestra radio. Así que un abrazo fuerte. Y un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Gracias. Un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, María, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, María. Bueno, Antonio Amparo, nos vamos, ya estamos fuera de tiempo, nos lo siguiente, así que hasta la semana que viene. Ya, Amparo, que nos tiene, no a dieta, ya nos tiene hambrientos. Estamos acumulando y vamos a tener que hacer un programa solo de alimentación. No un aperitivo, un banquete dan en los próximos programas. Gracias y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Que se está gestando un programa de alimentación, ¿eh? Cuidado. Eso es, sí, por eso lo hacemos. Un abrazo, gracias, hasta luego. Adiós. Un abrazo para la semana que viene. Defensora del ámbito rural, del pastoreo, de las razas y la poesía en peligro de extinción.
guardián de nuestro maravilloso campo, siempre María Sánchez Rodríguez. Cuando recibí la llamada y empecé a ser consciente de esta distinción, no dejaba de pensar en todas esas mujeres y hombres del campo que con su buen hacer y sus saberes hacen posible, trabajando con razas autóctonas en peligro de extinción, los espacios naturales protegidos de Andalucía. El premio se lo quiero dedicar a mi familia, pero también a mi pueblo, a la comarca de donde es toda mi familia materna y paterna, que es la Sierra Norte de Sevilla, ¿no? Y junto a ello se lo quiero dedicar a todos esos ganaderos, ganaderas, pastores y pastoras, y técnicos y técnicas que trabajan por esta raza autóctona en peligro de extinción y por nuestros medios rurales. La dignidad de ganaderos y ganaderas andaluces, el Consejo de Gobierno ha concedido la medalla al mérito medioambiental a María Sánchez Rodríguez. María, por favor.